El 17 de julio del 2020, a través de diversos medios de comunicación, se anunció que el gobierno de los Estados Unidos está en proceso para la puesta en marcha de la primera estación espacial militar. La información señala que el Pentágono está planteando que esta estación espacial se utilizará para el desarrollo, capacitación y misiones operativas bajo mandos y directrices militares. El Pentágono también informó que el contrato de construcción fue adjudicado a Sierra Nevada Corporation, que es una empresa contratista del gobierno que transformará uno de sus vehículos del tipo Shooting Star para convertirlo en un puesto orbital avanzado que cubrirá las necesidades de los militares en el espacio. Este tipo de vehículos originalmente servían como nave de transporte de carga para la Estación Espacial Internacional. No obstante, el Pentágono lo establecerá como una primera etapa de un proyecto espacial militar de mayores dimensiones. La firma del acuerdo entre la empresa y el Pentágono tiene previsto su puesta en marcha y órbita para el año 2021, y su primera misión será un acoplamiento con la Estación Espacial Internacional. Ante este panorama, senadores de los Estados Unidos han comenzado a pronunciarse abiertamente ante estos hechos que implican un asunto importante de seguridad nacional. Los funcionarios han mencionado que es el momento de que se formalice la investigación de los llamados fenómenos aéreos anómalos, de los cuales se desconoce su origen, y cada vez con mayor frecuencia sostienen encuentros peligrosos con aviones de combate y que por sus maniobras demuestran un alto grado de tecnología avanzada, por lo que no se descarta que se trate de visitantes de otros mundos. Los más escépticos mencionan que podría tratarse de objetos terrestres, sin embargo no han ofrecido evidencia que demuestre esta posibilidad. El senador Marco Rubio, quien ha venido solicitando a las altas esferas militares información oficial de estos encuentros, así habló de la importancia de estos hechos. Look, here's the interesting thing for me about all this, and the reason why I think it's an important topic, okay? And that is we have things flying over our military bases and places where we're conducting military exercises, and we don't know what it is, and it isn't ours. So that's a legitimate question to ask. I would say that, frankly, that if it's something of outside this planet, that might actually be better than the fact that we've seen some technological leap on behalf of the Chinese or the Russians or some other adversary that allows them to conduct this sort of activity. But the bottom line is, if there are things flying over your military bases and you don't know what they are because they're not yours, and they exhibit potentially technologies that you don't have at your own disposal, that to me is a national security risk and one that we should be looking into. Los planes de militarización del espacio de Trump comenzaron cuando el día 18 de diciembre del 2018 firmó un acuerdo para iniciar operaciones del Comando de Combate Espacial de los Estados Unidos, que tendría la finalidad de establecer una línea de defensa en el espacio exterior. Esta firma daría la pauta para el comienzo de una serie de eventos extraordinarios que demuestran que seres inteligentes de otros mundos están muy interesados en evitar que los humanos trasladen la carrera armamentista al espacio, ya que en respuesta, esa misma noche, a unas horas del decreto de Trump, un objeto descomunal de forma triangular durante una hora se posó sobre el Pentágono de manera abierta y desafiante para advertir a las élites militares que detengan sus planes de llevar armas al espacio. Un fenómeno similar ocurrió 9 años atrás, cuando la noche del 9 de diciembre del 2009, una pirámide similar se presentó sobre el Kremlin, en el corazón de Moscú, entre las 5 y 8 de la mañana, sobre este que es el punto donde se concentran los poderes políticos y militares de Rusia. En esa ocasión, los visitantes, al mismo tiempo de que se encontraban sobre el Kremlin, sabotearon un cohete del tipo Bulava provisto con una carga nuclear que se dirigía hacia el espacio y que en su caída fue visto principalmente en Noruega y otras naciones europeas. Sin duda que existe una relación entre ambos eventos, dado que un objeto de forma triangular suspendido en el aire sobre los dos centros de poder político y militar más importantes del mundo no es producto de la casualidad, y podemos establecer que obedece a un plan trazado por los visitantes, quienes nos permiten ver sus intenciones de salvaguardar el espacio de las armas de origen humano. De hecho, existe evidencia de que el gobierno de los Estados Unidos ya tenía conocimiento de estas advertencias. En uno de los correos electrónicos filtrados por WikiLeaks, el astronauta Edgar Mitchell, sexto hombre en caminar en la Luna, y dirigido a John Podesta durante su gestión como asesor de los presidentes Clinton y Obama, le hacía especial énfasis de la advertencia que hacen seres inteligentes de otros mundos de no militarizar el espacio.
Otra muestra de estas advertencias y de cómo es que los visitantes tienen la capacidad de vulnerar la seguridad aérea de los Estados Unidos ocurrió entre las 8:30 y 9 de la mañana del martes 26 de noviembre del 2019, cuando la Casa Blanca y el Capitolio tuvieron que ser evacuados, incluido el presidente Trump, después de que se emitió una alerta por la presencia de una flotilla de objetos voladores no identificados que de manera desafiante invadieron el espacio aéreo restringido de Washington. Los reportes señalan que aviones caza y helicópteros salieron en persecución de los intrusos. Sin embargo, se reportó que no encontraron nada en el punto donde los radares detectaron a los ovnis. El miércoles 27 de noviembre, en medios de comunicación circuló la versión por parte de la defensa que decía que el fenómeno se había tratado de una bandada de aves, posiblemente gansos. En esta grabación de radar, usted puede observar el registro de los desplazamientos de las aves, que es muy diferente a la de cualquier otro objeto como podría ser un avión o un helicóptero, e incluso los mismos fenómenos aéreos anómalos. Se estima que lo que motivó a la inteligencia militar a ponerse en alerta máxima tuvo que ser una flotilla de objetos con movimientos inteligentes que desafió a la línea de defensa más avanzada del mundo. A pesar de todas estas advertencias, el presidente Trump decidió ignorarlas y continuó con sus planes de militarizar el espacio exterior. Según argumenta, el concepto es un llamado a las armas para crear una nueva forma de tratar los asuntos militares en la órbita de nuestro planeta y para proteger la integridad de los satélites que son esenciales en las guerras modernas. El 6 de mayo del 2020, el gobierno de Trump lanzó un video promocional en los principales medios de comunicación para reclutar personal para esta nueva rama del ejército. Algunas personas observan las estrellas y se preguntan, ¿y si? Nuestro trabajo es tener una respuesta. Tenemos que imaginar lo que se puede imaginar, planear lo que es posible mientras siga siendo imposible. Tal vez no estás aquí solamente para realizar las preguntas. Tal vez te pusieron aquí para hacer la respuesta. Tal vez tu propósito en este planeta no está en este planeta. Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Además del llamado a profesionistas provenientes de la población civil, se divulgó que 8.500 miembros del servicio de la Fuerza Aérea en servicio activo se han ofrecido para unirse a la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Continúe con nosotros, que seguiremos detallando la información en torno a la preocupante militarización del espacio. Decenas de testigos han declarado que durante la década de los 60s, los 70s y los 80s, innumerables objetos voladores no identificados se presentaron sobre instalaciones nucleares, evidenciando que no están de acuerdo con el uso de este tipo de tecnología. En 1964, un cohete con características nucleares fue derribado frente a los testigos en los Estados Unidos, en la base Vandenberg. O sea, hay mucho detrás de todo esto, si usted lo quiere interpretar, si usted quiere verdaderamente saber la verdad. ¿Por qué están aquí? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué mensajes nos están mandando? Todo parece estar relacionado al aspecto bélico. Aquí continuamos con esta investigación. Durante años, diversos investigadores han venido documentando la intrínseca relación entre la presencia de misteriosos objetos de origen desconocido y bases donde se resguardan armas nucleares bajo las más estrictas medidas de seguridad. Estas acciones por parte de los visitantes exponen un profundo interés por las armas de destrucción masiva que los humanos han desarrollado desde el comienzo de la era nuclear en la Segunda Guerra Mundial. El sábado 23 de octubre del año 2010, sobre la zona de la central nuclear de Warren, en la localidad de Cheyenne, Estados Unidos, un ovni habría ocasionado por espacio de 45 minutos la desactivación de 50 misiles nucleares del tipo Minuteman III. Las 5 estaciones de alerta responsables de lanzar estos proyectiles no tenían comunicación con las computadoras encargadas de dirigir sus objetivos y no respondían a ningún comando. Cuando el misterioso objeto se marchó, todos los sistemas se reiniciaron y volvieron a la normalidad.
Este no sería un hecho aislado, y ya desde hace algunos años el capitán retirado Robert Salas ha venido hablando de la experiencia que vivió la mañana del 6 de marzo del año de 1967, cuando se encontraba de guardia en la base militar nuclear de Malmstrom en Montana, Estados Unidos, cuando un objeto desconocido sobrevoló la zona y se introdujo en la base. Al mismo tiempo de que sonaron las alarmas, descubrieron que al menos 10 misiles armados con ojivas nucleares estaban desactivados. Hasta que el misterioso objeto se marchó, los sistemas se restablecieron y pudieron retomar el control de los misiles nucleares. Desde entonces, el capitán Salas ha dicho abiertamente que hay un interés particular en nuestros misiles por parte de estos objetos, y advierte que es muy posible que se trate de seres provenientes de otros mundos. Después de décadas de silencio, en el año 2003, el profesor Robert Jacobs de la Universidad de Bradley narró ante los medios de comunicación una experiencia extraordinaria mientras se desempeñaba como oficial a cargo de instrumentación óptica en la base de la Fuerza Aérea de Vandenberg en California, Estados Unidos, donde se encargaba personalmente de filmar a detalle las pruebas que se realizaban con cohetes y misiles de esta base. En una ocasión fue llamado por su superior, el mayor Mansman, quien había preparado en una sala de juntas un proyector para exponerle una situación extraordinaria que había sido captada en una de sus filmaciones. Jacobs y otros oficiales fueron testigos de cómo un objeto extraño se acercó a un cohete tipo Atlas y este disparó una especie de rayo en su estructura en el compartimiento donde se encuentran las ojivas nucleares, provocando su destrucción y posterior caída. El misil, de acuerdo al profesor Jacobs, viajaba a 14,000 millas, es decir, aproximadamente a 22,250 kilómetros por hora, y este fue alcanzado por el ovni con enorme facilidad. It flew into the frame like this, and it shot a beam of light at the warhead. Now, remember, all this stuff is flying at several thousand miles an hour. So this thing fires a beam of light at the warhead, hits it, fires another beam of light, and then flies out the way it came in. And the warhead tumbles out of space. Now, when the lights came on, Major Mansman turned around and looked at me and said, "Were you guys screwing around up there?" And I said, "No, sir." And he said, "What was that?" And I said, "It looks to me like we got a UFO." Sin duda, se trata de experiencias extraordinarias que demuestran el gran poder de los visitantes, quienes tienen la capacidad de desarticular cohetes dirigidos al espacio, y de quienes las altas esferas militares parecen hacer caso omiso de estas claras señales por parte de estas inteligencias que buscan evitar que utilicemos el espacio exterior con armamento sofisticado. En unos momentos, continuaremos con esta investigación especial. Bueno, ¿y qué sucedería si realmente ocurre un conflicto bélico en el espacio? Ahora que China y los Estados Unidos están en una situación de verdadera tensión, ambas potencias podrían llevar su conflicto allá afuera. ¿Y qué sucedería con todo esto? ¿Y qué dirían los visitantes? ¿Usted cree que es una fantasía, una ciencia ficción? Bueno, aquí le presento esta investigación que es absolutamente cierta. Ojalá y que la tome en cuenta. La militarización del espacio es una realidad, por lo que en un futuro conflicto armado entre las grandes potencias militares de nuestro planeta, como son los Estados Unidos, China y Rusia, el espacio exterior jugará un papel fundamental. Los satélites artificiales que orbitan nuestro planeta son utilizados en campos tan diversos como son las telecomunicaciones, la meteorología, la navegación, la astronomía y el espionaje militar, por lo que seguramente se convertirán en uno de los primeros blancos en un conflicto armado en el espacio. Existen diversas maneras en que se puede interferir con el funcionamiento de estos aparatos o incluso destruirlos. Desde los años 70, tanto los Estados Unidos como los rusos desarrollaron diversos misiles que son capaces de destruir satélites. En el año 2007, China se unió al selecto grupo de potencias militares capaces de esto, cuando el 11 de enero de aquel año destruyó un viejo satélite que orbitaba la Tierra a unos 870 kilómetros de distancia por medio de un misil disparado desde una base terrestre, situación que resultó alarmante para las Fuerzas Armadas estadounidenses, ya que al ser el país que posee el mayor número de satélites, es también el más vulnerable a un ataque de este tipo.
por lo que este simple hecho marcó un antes y un después en la militarización del espacio. Otra manera en que se puede interferir con el funcionamiento de los satélites es paradójicamente por medio de otros satélites, y es así que tanto Rusia como China han creado satélites que son capaces de maniobrar y así pueden acercarse a los satélites enemigos para espiar sus comunicaciones, o también sabotearlos por medio de brazos robóticos o incluso de destruirlos chocando contra de ellos de manera similar a los kamikaze. Otra manera en que se puede dañar o interferir en el funcionamiento de los satélites es por medio de las armas láser, las cuales están siendo desarrolladas tanto por gobiernos como por compañías privadas como la estadounidense Lockheed Martin. Pero ¿qué ocurriría si los Estados Unidos, Rusia o China destruyen o sacan de órbita los satélites de sus rivales? ¿Cuáles serían las consecuencias en el ámbito civil y militar? Los satélites de comunicaciones son fundamentales, particularmente en tiempo de guerra, ya que incluso existen satélites que son utilizados con el fin específico de intercambiar información secreta. También existen los satélites que tienen la misión de vigilar las instalaciones militares de otros países desde el espacio. Si se pierde esta capacidad, esto representa una desventaja, ya que no se pueden anticipar los movimientos del rival. Otra función muy importante de los satélites militares es vigilar los sitios desde donde se pueden lanzar misiles balísticos intercontinentales, así como observar su trayectoria con la finalidad de intentar detenerlos. Estos misiles de largo alcance pueden salir de la atmósfera terrestre para después reentrar y golpear sitios que se encuentran incluso en otros continentes. Uno de los misiles más avanzados en la actualidad es el Avangard de orden ruso, el cual se puede montar dentro de un misil balístico intercontinental. Una vez que reentra en la atmósfera terrestre, es capaz de alcanzar velocidades hipersónicas de más de 20 veces la velocidad del sonido y maniobrar para esquivar los sistemas de defensa antimisiles. El GPS o Sistema de Posicionamiento Global, por sus siglas en inglés, es utilizado con fines como la navegación en barcos y aviones civiles, pero también es necesario para el funcionamiento de las bolsas de valores e incluso de los cajeros automáticos. También en algunos sitios, los semáforos y los cruces de trenes son controlados por medio de GPS, por lo que si el sistema falla, causaría un gran caos e incertidumbre. En el ámbito militar también es indispensable para que tanto vehículos aéreos, marítimos y terrestres puedan llevar a cabo sus misiones. El destruir estos satélites dejaría gran parte de la maquinaria bélica prácticamente inútil. Tanto China como Rusia y la Unión Europea tienen sus propios sistemas de geolocalización, pero en esencia, todos se basan en satélites y son vulnerables a los ataques enemigos. Una de las maneras en que las potencias podrían evitar quedar incomunicados es por medio de la miniaturización. Los Estados Unidos, al ser el país más dependiente de la tecnología espacial, se encuentra desarrollando pequeños satélites en forma de cubo, los cuales son tan pequeños que serán mucho más difíciles de localizar e impactar. Si bien aún faltan algunos años para que batallas espaciales como las que observamos en clásicos de la ciencia ficción como Star Wars o Star Trek sean una realidad, los Estados Unidos cuentan ya con drones capaces de salir al espacio exterior y maniobrar en él, por lo que solo es cuestión de tiempo para que diferentes tipos de armas sean añadidas a este y otros vehículos en desarrollo. Estamos entrando en un nuevo y peligroso tiempo que amenaza con llevar a la humanidad a una época donde la tecnología espacial no existía. La destrucción de los satélites puede crear innumerables y mortales escombros que se mueven tan rápido como balas, por lo que si un gran número de objetos son destruidos en el espacio, esto podría inutilizar a todos los satélites, provocando un gran rezago en el desarrollo de la humanidad. Tal vez esta sea una de las razones por las que las inteligencias provenientes de otros lugares del universo parecen tan preocupados por la militarización del espacio y se manifiestan advirtiéndonos del peligro. Estas naves están enviando un mensaje o una advertencia para los Estados Unidos y para los rusos con respecto a lo que planean hacer en el espacio.